Mis queridos hermanos, Dios les bendiga enormemente. Gracias a Él por permitirnos abrir otra vez sus escrituras, estar buscándole a Él con todo el corazón. Por eso usted dedica el tiempo para mirar este video, ¿cierto? Y aprender de la palabra de Dios. Y les tengo una pregunta. ¿Qué es la libertad? La libertad, ¿qué es? ¿Cómo la comprendemos? A veces es difícil de definir las cosas más comunes, ¿cierto? Y también otra pregunta es, ¿qué es la libertad cristiana? ¿Hasta dónde vamos en la libertad cristiana? ¿Cierto? Alguien dice, pues la libertad es hacer las cosas que debo hacer. Bien, está bien, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver en cuanto a aspectos dudosos o algunos aspectos dudosos en la vida cristiana. Por ejemplo, el jugar billar. ¿Es correcto o es incorrecto? Digamos, no estamos hablando de jugar billar en un sitio donde abunda el cigarrillo, el alcohol, abundan una serie de cosas que obviamente son perniciosas para la salud. Pero, por ejemplo, hablamos de libertad cristiana en un club. Digamos, vamos a un club de una caja de compensación familiar y allí hay unas mesas de billar. Hemos de jugar billar ahí, pero alguien dirá, lo que pasa es que yo vengo de un mundo donde me entregué a ese juego y ahí perdí hasta dinero, perdí hasta mi familia, yo no quiero saber más de ese billar. ¿Qué hacer en cuanto a ello? Pues el apóstol Pablo da un ejemplo que era la carne sacrificada a los ídolos. Sucede que en los días de la palabra de Dios, cuando se está escribiendo Primera de Corintios, había en esta iglesia judíos y gentiles. Y entonces los judíos pensaban acerca de la carne sacrificada a los ídolos como algo espantoso, pero los gentiles decían, no tiene nada. ¿Quién tiene la razón? Bueno, vamos a ver. Hoy entonces estaremos tratando 3 puntos. Uno es, el conocimiento sin amor es vano. 2, veremos también la vaciedad de los ídolos. Y por último, la ley del amor. Y les voy a rogar que me acompañen, que abran su Biblia, que tomen un lápiz para escribir algunas cosas y abran su Biblia en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 8. Y nos dice así, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Y pedimos, oh Señor, que la guíes en nuestros corazones, que por favor nos ayudes a crecer juntos en madurez, en el conocimiento de tu palabra, en amor, Señor. Y también que nos enseñes a amar al hermano débil. En nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Primero, el conocimiento sin amor es vano. ¿Qué sucedía? Bueno, hay un asunto acá. Leamos primero y explicamos del versículo 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Muy bien. Había en aquellos días banquetes paganos. Sabemos que Corinto era una ciudad griega y entonces hacían sus carnavales, sus festivales, sus banquetes a los ídolos,
a la diosa Afrodita, donde el paganismo abundaba. Entonces había también mucha carne que era ofrecida a estas deidades paganas, y sobraba carne, y esa carne entonces no la botaban los encargados de las festividades, sino que la vendían en el mercado a precios más baratos, ¿sí? Por ejemplo, ofrecían una vaca a Afrodita, y no se la podían comer toda, entonces lo que sobraba era llevado a las carnicerías a precios bastante favorables. Y un creyente gentil decía, pues yo aprovecho la oportunidad, estas promociones de carne, y la llevo para mi familia. No le veo ningún problema. Pero el judío pensaba, esa carne fue ofrecida a los ídolos. Yo ni aún me atrevo a ir allá a hacer negocio de esa carne. No, yo no como de esa carne porque esa carne está contaminada. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues esta fue una pregunta que le hicieron a Pablo. A propósito, Pablo, cuando escribe Corinto, está en Éfeso, y allí le llegan noticias de la ciudad de Corinto, de la iglesia de Corinto, y ellos tenían estas grandes dudas y le preguntaron, Señor Pablo, apóstol Pablo, ¿qué hacemos acá? La iglesia se nos está partiendo, se nos está fraccionando, porque unos dicen una cosa en cuanto a esta carne ofrecida a los ídolos y otros dicen otra cosa en cuanto a esta carne ofrecida a los ídolos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a los hermanos? ¿Qué hacer? Bueno, Pablo entonces les responde con precisión. Les dice primero, cuidado, el conocimiento sin amor es vano. Miren, 1 Corintios 13, versículo 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo está aquí colocando por encima el amor por encima del conocimiento. En este 1 Corintios 13, que lo veremos más adelante, a propósito, vamos a hacer un descanso de 1 Corintios. Vamos a predicar de otras cosas durante unas semanas por la cuestión del fin de año y el comienzo. Y retomaremos capítulo 9 en unas semanas adelante. Pero aquí Pablo, en 1 Corintios 13, habla de la supremacía del amor. Y está hablando de un hombre que se llama una persona ecléctica. Es decir, dice Pablo, si yo tuviese lenguas humanas, es decir, si hablo todos los idiomas del mundo, todos los dialectos, hablo español, inglés, francés, italiano, alemán, chino, mandarín, japonés, ruso, etcétera, 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 más de 5,000 idiomas que hay en el mundo, y aún tengo el lenguaje de los ángeles y no tengo amor, va a sonar feo. No es bonito. Y aún si yo tuviese las profecías, el poder de la profecía, de saber el futuro, y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, sé de la medicina, no existe esa persona, pero dice Pablo, si yo fuese un científico en las matemáticas o en las biologías, en la medicina, en la astronomía, en todas las ciencias, y aún si tuviese una fe capaz de trasladar las montañas, capaz de trasladar el cerro de Monserrate a la Guajira y los Himalayas
a los llanos orientales y los Andes los pudiese trasladar a Europa. Imagínese, obviamente no existe esa persona, pero si él dice, si yo pudiese hacer eso y no tengo amor, nada soy. Importante ese principio, porque el amor, o más bien el conocimiento sin amor, es vacío, es vano, es insípido, es divisor, es odioso, no sirve para nada. Si usted conoce muchas cosas, pero no tiene amor, déjeme decirle, según la palabra de Dios, usted es una persona totalmente vacía. Así dice el Señor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces Pablo, al responder a esta pregunta, dice, mire, lo primero que hay que hacer es tener amor. Amor de los unos para con los otros. Tener amor hacia el débil, al que no sabe las respuestas, y tener amor hacia la persona madura, que quizás sabe las respuestas. Es de juntos lados. Entonces, queridos corintios, le dice el Señor, por medio de Pablo, hay dos pueblos que ahora son uno. Y obviamente entre ellos va a haber algunas diferencias, pero en Cristo somos uno. Miren el libro de Efesios, por favor. El libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 11. Por tanto, Efesios 2:11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces los gentiles éramos los incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo es un espejo fiel la palabra de Dios para nuestras vidas, cierto? Sin Cristo, sin la salvación, estábamos alejados, estábamos sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo nos hizo cercanos. Y versículo 14 concluye esta parte diciendo, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces Jesucristo es nuestra paz. En Cristo, por su sangre, por su sacrificio de los dos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno. Ya no se llaman circuncisos o incircuncisos. Ya ahora nos llamamos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los cristianos, los creyentes en Cristo. Entonces, si yo veo un judío creyente, a los ojos de Dios somos iguales. Amén. Qué bendición. La iglesia es una bendición. La iglesia ha permitido la paz entre judíos y gentiles. Bueno, ¿y qué hacer entonces? Los judíos dicen, yo no como esa carne. Y los gentiles dicen, pues la verdad ahora soy salvo. ¿Por qué no comer esa carne si está a precio más barato? ¿Qué responder
Y la respuesta es el amor. El amor. ¿Quién tiene la razón? El amor. El amor. Porque el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Miren, volvamos al ejemplo del billar. Digamos, yo soy maduro en aquellas cosas, yo voy y juego billar y digo, pues es un juego donde se juega mucho la física, la precisión, las matemáticas, para poder golpear esas bolas de marfil y ganar puntos. Pero de pronto un hermano que estuvo en los juegos viene de ese mundo terrible, acongojado, atribulado por todas esas cosas, y me ve a mí jugar billar, dice, terrible, porque yo vengo de eso y ese juego me consumió mis principios, consumió mi dinero y mi tiempo y aún mi familia. ¿Por qué Jairo juega billar? ¿Qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer? De pronto, una cosa dudosa en estos tiempos de Navidad, el arbolito, este arbolito. Algunos dicen, ese árbol es de origen pagano. ¿Cómo es que en una iglesia cristiana hacen el árbol de Navidad? Arman el árbol de Navidad con pepitas y luces. ¿Por qué? Y el otro lado dice, pero es un adorno muy bonito. Por ejemplo, Martín Lutero usó el árbol de Navidad, les ponía faroles y lo usó como ilustración de la luz de Cristo que vino a este mundo, como regalo precioso para iluminar las tinieblas de la humanidad. ¿Quién tiene razón? La razón la tiene el amor, porque el amor hace puentes, mientras que el conocimiento sin amor hace barreras, hace muros. Y el Señor nos dice, esos muros han sido derribados por la sangre de Cristo. Amén. Bueno, segundo, los ídolos. Vamos por un lado. Los ídolos, y es una exhortación para los débiles. Le dice el Señor en versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, vuelve al punto Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿cierto? ¿Qué es un ídolo? Nada. Son un poco de materiales hechos por el hombre, por artífices, que representan un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien, entonces, ¿qué es un ídolo? Es una figura que tiene poder solamente en la mente del idólatra. ¿Sí? Cuando yo era pequeño, mi mamá me llevaba a cierta iglesia donde besábamos a una estatua supuestamente de nuestro Señor Jesucristo y pensaba que el besar esa estatua en los pies hacía algo en mí, me daba algo de santidad. Pero eso solo estaba en mi mente porque esa imagen era simplemente materiales de yeso y metal y pinturas. Pero en sí no tiene ningún poder sobre el pecado ni sobre la conciencia. Solamente es un ídolo y un ídolo nada es. Hay una canción, un corito que dice,
muchos adoran dioses de madera y de yeso y de metal y de plata, pero tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos y es un Dios que vive y escucha mi oración. Claro que nuestro Dios es todopoderoso y Él sí nos escucha. Pero los ídolos no son nada. El Señor está diciendo acá, yo creo que se refiere más que todo a los débiles. Les está diciendo, mira, señores débiles, un ídolo no es nada. Este arbolito no es nada. La mesa de billar, las bolas de billar, pues no tienen ningún poder espiritual. Nada es. ¿Cierto? Entonces, la carne sacrificada a los ídolos no tiene importancia. Sin embargo, versículo 7 dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces un ídolo nada es. La idolatría nada es. Esa carne ofrecida a los ídolos nada es. Si come o no come, eso no le hace ni más acepto ni menos acepto ante Dios. Sin embargo, y aquí está la parte más importante, el punto 3, está la ley del amor. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Sí? Ese es el problema. El problema no es la carne ofrecida a ídolos. El problema no es la mesa de billar ni el arbolito. El problema es que este resultado puede ser desastroso. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Entonces nos está hablando de amar al hermano débil. Y ya vamos a ver cuál es el hermano débil. Versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Bien, esa fue una decisión del apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor por medio de Pablo? El amor es lo más grande, el amor al débil. Ahora, ¿cuál es el débil? El débil sencillamente es una persona recién convertida a Cristo, un bebé espiritual. Entonces un bebé espiritual me ve jugando billar y yo tengo que explicarle, mira, este es un deporte, ¿cierto? Obviamente no vamos a jugar otra vez en un lugar donde abunda la grosería, la patanería, el cigarrillo y todas esas cosas, apuestas que se ven, sino estamos en un lugar sano y poderle explicar a este hermano para que él vaya conociendo y madurando. Y si todavía no entiende, yo tengo que dejar de jugar billar, ¿cierto? Para no poner tropiezo a mi hermano. Como también es cierto que hay hermanos que ya no son débiles, sino que simplemente, honestamente, son tercos y se detienen en un punto y nadie los saca de ahí. Eso también es falta de amor. Eso también es una falencia. Entonces, tenemos que mirar el amor de juntos lados, porque el amor no solamente viene de una fuente, sino de todas las fuentes, tanto del hombre maduro que conoce las Escrituras, como del hermano débil que poco conoce las Escrituras. Mire, 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido. Claro, estoy dispuesto a sufrir por mi hermano. Es benigno. Yo quiero hacer el bien a mi hermano.
no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y esto no solo para los maduros, es también para los débiles, que tenemos todos que crecer en amor. Versículo 6, no se goza de la injusticia, 1 Corintios 13, 6, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es el amor quien prevalece. Es el amor el que nos ayuda a crecer. Entonces, unas conclusiones, mis amados hermanos. Una es la exhortación al hermano maduro. Maduro me refiero al hermano que conoce las Escrituras. Aquel que puede decir, esa carne la puedo comer tranquilamente y eso no me afecta a mi conciencia, porque yo sé que nada es. Yo juego billar porque es un deporte y no lo uso en vicios, nada de eso. Pero es un juego sencillamente de bastante física. Yo armo el arbolito porque me parece una ilustración bonita de la Navidad, recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, la luz del mundo que vino a este mundo para iluminarlo, y el regalo del Señor lo quiero siempre recordar cada fin de año. Es una exhortación al hermano maduro a ceder en su libertad por amor al débil. Al débil. No al terco, sino al débil. Si, por ejemplo, viene un hermano débil y dice, pastor, me hace mucho daño que ese arbolito esté armado, yo tengo que decirle, por amor a ti lo voy a desarmar, no hay problema. Pero quiero que sepas esto de las Escrituras, y tienes que madurar, tienes que crecer también. La segunda es una exhortación al hermano débil a madurar y disfrutar de su libertad en Cristo. No tenemos que estar cautivos a la esclavitud de las normas, muchas veces humanas, o mandamientos humanos, legalismos. Tenemos que disfrutar, aprender a disfrutar de la libertad en Cristo. Mire Gálatas 5:13 y con ello terminamos. Gálatas, el capítulo 5, versículo 13. Nos dice así la Escritura: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, tenemos que también aprovechar de la libertad en Cristo. No pecar, obviamente, no es libertinaje, no es hacer lo que quiera, sino lo que debo. En amor al hermano, en amor a Cristo. Pero sí, tenemos que crecer también, mis hermanos. No quedarnos enanos, sino ir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién tiene la razón entre comer carne ofrecida a ídolos o no comerla? El amor. Pablo dijo, pues, si le hace daño a mi hermano, si le hago caer, no comeré carne jamás. Por amor. Pero a ese hermano débil también toca enseñarle que toca crecer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, por la bendición de ser tus hijos, por la libertad que nos das en Cristo, porque podemos conocerte cada día más. Gracias por siempre, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cualquier duda, con mucho gusto puede contactarse con nosotros. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.